Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos amigos. Hoy nos encontramos acá en un nuevo episodio de nuestro podcast Política y Tequeños, una iniciativa de la Fundación Nuevo Ciudadano en alianza con la Fundación Konrad Adenauer desde Santiago de Chile. Hoy nos encontramos con el señor don Braulio Attar. Él es periodista y escritor, político y abogado venezolano, también chileno-venezolano, expreso político, miembro conocido de nuestra comunidad. Agradecemos de primera mano que se acerque a nuestro espacio y haya aceptado nuestra invitación para hablar de temas que son muy importantes para nuestra comunidad venezolana en particular y extranjera en general, residenciada acá en Chile. Don Braulio, muchas gracias por venir, por asistir. Como político, como abogado, como periodista, conoce desde distintas dimensiones lo que es la problemática migratoria en el contexto actual que vive Chile ahorita. Toda nuestra comunidad sabe la situación venezolana, en la que una diáspora de casi 8,5 millones de personas se encuentran fuera de su país por razones forzadas, una migración que no se pensó. Venimos siendo casi como que refugiados políticos, pero lo cierto es que en los países de la región, y Chile es uno de ellos, ha tenido una llegada que tal vez, algunos dicen, no estaba preparada para recibir, pero aquí estamos. Pero antes que toquemos esas cosas, don Braulio, usted fue, y su caso fue bastante conocido en nuestra opinión pública nacional e internacional, porque entiendo que el gobierno, y usted ya nos dirá, el chileno de entonces estuvo involucrado. Usted fue y es recordado por ser uno de los presos políticos del régimen chavista. Y quisiera que nos cuente esa experiencia. Bueno, mira, primero agradecer a quien me recibe, a la Fundación Konrad Adenauer. Muchísimas gracias por tenerme en estos espacios. Lógicamente a ti, Carlos Rafael, a la Fundación Nuevo Ciudadano y al programa y sus representantes de Política y Tequeños. Mira, lo he dicho varias veces, ser preso es una situación realmente horrenda, no tengo otra expresión. Y sobre todo en estos espacios de cárceles latinoamericanas, donde a diferencia, yo tuve algunas conversaciones con algunos que estuvieron cárcel en Europa, y realmente las cárceles, por lo menos las venezolanas, son un chiquero enrejado. Y un chiquero enrejado, lógicamente, convierte a la gente en cerdos enrejados. Y convivir entre cerdos enrejados es una de las situaciones más complicadas en la cual tú puedes tener como experiencia de vida. De hecho, yo en la cárcel escribí un libro que se llama Inteligencia Emocional en Situaciones Extremas. Porque yo venía dando clases de un colegio en Margarita, soy fundador y dueño y presidente de un colegio en Margarita, en el municipio de Antolín del Campo, y ayudaba a clases de inteligencia emocional, en la teoría. Okay. Y me tocó, tras la reja, aplicar esa teoría a la práctica y sobrevivir gracias a esas herramientas y capacidades. Yo te diría que el paso por la cárcel, igual que muchas circunstancias en la vida, tú eres quien convierte ese mundo exterior en tu propia realidad. Y yo, un momento de desesperación, porque tenía aislamiento severo, en solitario, o sea, era yo solo en un cuarto cárcel, 24 horas con una luz blanca prendida, sin reloj, sin teléfono, sin contacto con el exterior, totalmente desorientado, te dormitaba, estaba como a 40 grados porque era en Cumaná, una de ellas, estuve en 4 cárceles, y te despertabas y no sabías si habías dormido 8 horas, 7 horas, 3 horas, qué día era, qué hora era. Se desorienta uno. Totalmente desorientado. Eso te lleva a una situación casi de aspirar al suicidio, porque es la nada, estás en la nada. Y el día siguiente es nada, y las horas pasan y es nada. Y logré, y lo puede lograr cualquiera, no me adjudico mayor especialidad, logré cambiar ese paradigma de cárcel impuesto por el régimen en una especie de monasterio, en donde me encerré en esas puertas como un claustro y me dediqué al desarrollo espiritual. Y hacer ese cambio de paradigma dentro de mí cambió toda mi realidad circundante. Ya no era un preso, era simplemente una persona en crecimiento espiritual, y eso me llevó a escribir 4 libros en la cárcel. 4 libros. Sí.
Wow, o sea, es increíble el estar en una incertidumbre constante y no pensar en nada. Ese primer comentario que hizo sobre ser preso político. Quiero que sepa que al menos desde acá es la primera vez que le hago esa pregunta a un ex preso político y, y no me espero esa respuesta. La verdad que es increíble, es increíble. Bueno, pero nos encontramos en Chile, ¿ya? Vale la pena saltar de tema, pero es importante, y es importante que nuestros amigos que están por allí, que nos escuchan, ya que hoy por hoy hay más de 800 presos políticos en Venezuela, y lamentablemente muchos no podrán, como usted, contar esa experiencia porque han fallecido de la manera más irregular en manos del régimen, ¿no? Y es verdaderamente lamentable. Yo creo y pienso que usted habla también por muchos de ellos, de los que están todavía. Pero bueno, nos encontramos en Chile. Sabemos que este candidato, José Antonio Kast, ya entendiendo que ha ganado las elecciones presidenciales, como las ha ganado, tuvo un discurso que se mantuvo hasta su último debate sobre una negativa a regularización y sobre un cambio completo de lo que es la política y la legislación migratoria en este país. ¿Somos un problema, en verdad, los venezolanos en particular y los migrantes en general para Chile? ¿De verdad? Porque pareciera, tal vez no por él, tal vez no lo diga él, porque en Radio Agricultura dijo, bueno, lo tuvo que reconocer, el sistema de atención primario de salud en regiones estuviese colapsado o inexistente si no fuera por los médicos extranjeros. No le dieron mucho eco a eso, pero lo dijo. Por otra parte, habló de la eventual separación de bebés y niños chilenos de sus familiares. Eso es un tema muy sensible. Esa es la situación que tenemos con el actual, o mejor dicho, el próximo gobierno. ¿Somos un problema, don Braulio, para el Chile? ¿En verdad somos un problema? Mira, el problema para Chile son los políticos chilenos, no los inmigrantes venezolanos. Son de una hipocresía y de una disonancia cognitiva, y lo digo como chileno, que a mí me avergüenza. Y lo digo con todas sus letras, me avergüenza. Yo tuve oportunidad de tener un encuentro con Jimena Rincón cuando empezó junto con mi amigo Jorge Tarut a buscar votos, mal hablando de los inmigrantes y asociándolos todos al Tren de Aragua y pidiendo las normativas de mayor calibre posible contra quienes han sido desplazados. Y eso se les olvida a ellos. Estamos hablando de venezolanos desplazados, estamos hablando de refugiados. No estamos hablando de un turismo de inmigrantes, estamos hablando de gente que ha tenido que arrancar de su país en condiciones precarias y pasar por situaciones aún más precarias para llegar a un Chile que en vez de recibirlos con los brazos abiertos en su condición de refugiados, lo que ha hecho es darle una nueva estigmatización a través de un discurso irresponsable de los políticos chilenos. Yo lo digo con todas sus letras y eso me trae muy pocos amigos en el ambiente político. Pero yo a esta edad no estoy ni para ganar amigos en política, sino para cumplir un deber que tengo con los inmigrantes que son mis paisanos. Mi abuelo era libanés, mi abuela italiana, mi abuelo español, mi abuela cubana, mi padre venezolano, mi madre cubana y yo nací en Chile. O sea, tiene para hablar de lo que es migración y interculturalidad. Tengo para hablar de lo que es migración y lo que hacen los inmigrantes en esos países. Mi abuelo, un cultivador humilde del Líbano, de Baalbek, llegó a tener una granja en Falcón. Mi abuela, una italiana, llegó con su propio esfuerzo a construir un mini emprendimiento en el estado de Falcón. Mi abuelo, que llegó con una mano adelante y otra atrás a Cuba, terminó teniendo uno de los hoteles más emblemáticos en La Habana, el Hotel San Luis. Y así, mi padre llegó a ser senador 2 veces, embajador. Como empresario llegó a tener éxitos en la construcción. Esos son los inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Por favor, estamos hablando de casta. Yo a eso no le veo muy mapuche, ¿no? Entonces, se les olvida rápido cuáles son sus orígenes. Y yo por lo menos estoy muy orgulloso de los míos y quiero que se respeten los orígenes de todos nosotros. Hablan de los pueblos originarios. Yo te diría que los inmigrantes son pueblos originarios también.
porque cada uno de ellos tiene su propio origen. Entonces esa semántica que sirve para, como yo digo, pescar del pozo aberrante de las emociones más oscuras y relacionables inmigrantes al crimen y estigmatizarlos y achicarlos, de eso se van a arrepentir. No, a ver, a pesar de ese discurso, lo cierto es que en el conjunto de la comunidad extranjera, o al menos de la venezolana en particular, la intención de voto a José Antonio Caz, a pesar de todo, fue altísima durante la campaña, tanto en primera como en segunda vuelta. Y aún así, ¿por qué ese trato, por qué ese desprecio o esa omisión a la comunidad extranjera? Por lo que te digo, pues hay falta de coherencia en discurso. Yo lo he dicho varias veces, Carlos, ¿no? A mí no me aguantaría ninguno de ellos un debate de 2 minutos. Y no por yo tener ninguna capacidad especial, sino que ellos no tienen números. Yo tengo todos los números. La baja incidencia en criminalidad, el aporte que hacen al PIB a nivel mundial, con estudios respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que ustedes deben conocer aquí en esta fundación, los datos duros, fuertes del Banco Mundial. Entonces, ellos tienen palabras. Los que defendemos los inmigrantes tenemos números. Y las palabras, como sabemos, son subjetivas. Los números son objetivos. Claro, de hecho, hablando de la criminalidad, lo cierto es que no se corresponde la incidencia real del extranjero en el delito respecto de la percepción que se tiene de su autoría en los delitos en general que ocurren en Chile. O sea, lo cierto es que hay muchos que creen que las cárceles chilenas están repletas de extranjeros, pero no es así. Ahora, lo que sí es la cualidad de delitos. Habían delitos que acá no ocurrían, que lo cierto es, porque hay que reconocerlo, el sicariato, secuestro extorsivo y algunas agravantes de ciertos delitos comunes, que eso son caribeños, son tanto en Colombia como en Venezuela. Eso sí lo podemos reconocer, pero no ciertamente que los pabellones de las cárceles y retenes están llenos de extranjeros, porque eso no es así. Mira, yo no le reconozco nada. Te voy a decir por qué. Aquí los últimos fusilados, legalmente fusilados, que se fusilaba, había la pena de fusilamiento, fueron 2 carabineros que se encargaron de interceptar a parejas que estaban en situación de amorío en vehículos, los sacaban, las violaban a ella y los mataban a ambos. Y eso pasó hace 3, 4 décadas. Entonces, cuando a mí me hablan de delitos horrendos caribeños, también se los niego. Chile está lleno de delitos horrendos. No nos aceptemos fácilmente las estigmatizaciones porque nos hacemos daños. Yo no comparto el discurso de que, sí, somos unos poquitos que somos malos, pero somos muchísimos buenos. Bueno, todos tienen que decir lo mismo. ¿Qué van a decir los chilenos? Lo mismo. ¿Y qué van a decir los colombianos? Lo mismo. Entonces yo porque tengo que estar defendiendo algo que todos saben que en cada uno de sus países es exactamente igual. Mucho cuidado con eso. Porque las palabras construyen realidades. Y cuando tú empiezas a justificar vía excepción lo general, te convierte lo general en excepción. Yo lo he dicho siempre. Mi vida no se fundamenta en excepción. Se fundamenta en la norma general. Y la norma general es que el inmigrante viene aquí a trabajar, a aportar, en un país que además tiene una tasa de natalidad negativa, que está obligado a generar mano de obra y no la produce. Quien la va a traer son los inmigrantes, esos migrantes que patean. Sector servicios, por ejemplo, total. Sector servicio y sector recolección de fruta y sector industrial, sí, y sector agrícola y sector el que tú quieras. El punto es que la Asociación Agrícola del país exigió una atención al tema de irregularidad extranjera de muchos migrantes, porque lo cierto es que es un trabajo que la comunidad chilena en ese target no lo quiere hacer. Claro, Carlos Eduardo, pero mira, te digo lo siguiente. Yo presto servicio a una empresa que tiene 1.000 trabajadores irregulares. Ese empresario, cuando me vino a ver, que no lo voy a identificar para que no lo vayan a multar, lo primero que me dijo es... De paso. Sí, claro. De eso también podemos hablar, de la esquizofrenia legal. Para allá vamos. Exacto, la esquizofrenia legal que se ve en Chile. Para allá vamos. A través de posturas políticas violando las propias normas que ha creado Chile. Bueno, dicho eso, ese empresario me vino a buscar a mí para que le resolviera un inmenso problema que se fundamenta en 2 cosas.
Yo necesito a esos trabajadores regularizados. Porque si ellos se me van, imagínate lo que se vayan 1.000 empleados. Tengo que cerrar las puertas, Braulio, me dijo. Yo necesito que me ayudes. Y yo le dije, es que nosotros necesitamos todos ayudarnos frente a un discurso populista y racional de los políticos. Los empresarios, óyeme, yo se lo dije a Cast en un video. Mire, Cast, señor presidente, vaya ahora y reúnase con los empresarios y pregúntele quiénes son los primeros interesados en regularizar a los que tienen irregulares. Porque están en una guillotina o una especie de tijera estilo guillotina, en donde la Dirección del Trabajo los obliga a otorgar un contrato y luego, cuando ese contrato se registra en alguna parte, ofician al Servicio Nacional de Migraciones e inician, claro, procedimientos sancionatorios pecuniarios, totalmente. Exacto. Entonces, por un lado, la Dirección de Trabajo dice, de acuerdo a nuestro Tratado Internacional de Protección de los Trabajadores Inmigrantes, usted tiene que darle un contrato. A ver, dale el contrato. Y después, a los 2 días, viene uno y le dice, bueno, por haberle dado un contrato, usted tiene una multa. Es una antinomia completa. Se chocan las normas allí. ¿En qué país medianamente organizado pasa eso? En este país, que es un país que todos respetamos muchísimo, yo lo digo como chileno, yo me siento muy orgulloso de ser chileno, nosotros tenemos aquí que deslastrarnos de estos políticos, y mire, te digo con honrosas excepciones, que juegan simplemente al peor del populismo. Porque es un populismo que no es un populismo en la teoría, es un populismo en la práctica, y ese populismo en la práctica le está haciendo un grave daño a la estructura chilena. Entonces nosotros tenemos una obligación, yo a estas alturas de mi vida, a esta altura del partido, y que regresé a Chile a los 60 y tantos años, al país que me vio nacer, yo estoy muy seguro de lo que a mí me trajo aquí, y es a defender a Chile, defendiendo a los inmigrantes. Hemos visto que ha habido un proceso de judicialización, digamos masivo, pero lo cierto es que las cortes de las respectivas regiones están saturadas de acciones de amparo y acciones de protección ante actos dictados por el Servicio Nacional de Migraciones. Esa es la solución, es decir, vamos entonces a entregarle al Poder Judicial la solución que ya está saturado, la solución de caso a caso, amén del beneficio que puede tener para los abogados, pero ¿ese es el camino? ¿O cómo podemos contribuir a que se dicte una normativa que logre respetar, por un lado, los intereses legítimos de un sector del país que es legítimo, a ver, intereses nacionales, temas de seguridad, identidad, a ver, aparto de lo que ellos dicen, ¿no? Y por el otro, una realidad donde muchos sí deben ser expulsados, muchos que sabemos pues que delinquen, que son la mínima expresión, pero el conjunto, el mayoritario, ese que aporta, ese que tiene hijos, que tiene familiares, que tiene títulos y que por X o Y, y aun cuando las cosas cambien en Venezuela, se va a quedar aquí. ¿Cómo hacemos? Ante esa, repito, la solución es el Poder Judicial, le dejamos eso a los jueces, y cómo contribuimos a que desde la administración se modifique la política en función de los intereses para todos. Mira, tú dijiste en el caso de hay unos que delinquen y está bien que sean expulsados y empiezan allí a golpearme en mi mente como preso una realidad, ¿no? ¿Tú te imaginas lo feliz que yo me sentiría si en vez de haber estado 5 años sometido a privación de libertad, a mí al tercer día me dijeran, Braulio, delinquiste, te vamos a enviar a Chile? ¿Tú crees que eso es una sanción? Es que no piensan nada de lo que hablan. No saben lo que hablan. Yo le he dicho, especialmente la derecha, no tiene ni una sola herida de guerra comparada conmigo. Ninguno de ellos. Ninguno tiene una herida de guerra, yo sí la tengo. Entonces yo hablo con propiedad, ellos hablan sobre la base de ficción. Yo prefiero que estos delincuentes, con todas sus letras igual, del Tren de Aragua, cumplan hasta el último minuto de su sentencia más severa en lugar de reclusión más severo de Chile y luego bueno, en la frontera. José Antonio habla de eso, que piensa cumplir condena acá. Expulsar es a los irregulares. Sí. Hasta ahorita, ese es el discurso. Bueno, depende de cuándo es irregular, porque ya a mí me tomó ya responderle que si están bajo el amparo del decreto que preveía que tenías que ser condenado antes de ser expulsado, y eso fue hasta el 2022, tampoco puedes hacerlo si no tiene condena previa. Claro. Mira, lo bueno de Chile, yo lo he dicho muchas veces y por eso es que yo
amo, quiero y respeto este país. Primero le dio cobijo a mi padre, a mi madre, cuando eran uno exilado de una que podían llamarse aquí dictadura de derecha, que era el Pérez Jiménez, y mi madre, una eterna refugiada junto a su familia de la dictadura castrocomunista. Este Chile lo vamos a alinear con lo que es el sentimiento auténtico del chileno, que es el que dio refugio a mis padres hace 60 años. Aquí alguien distorsionó eso en algún momento de la historia chilena. Pero este Chile que estamos viviendo ahorita con estos políticos no es el Chile auténtico. Entonces nosotros tenemos la obligación de hablar con fuerza para enderezar y volver al Chile que en su himno además acoge la palabra de acogida y la palabra de refugio y la palabra de ser tierra para aquellos que son perseguidos. Ese Chile alguien en un momento lo torció. Nosotros quizás desde nuestra postura tenemos que enderezar ese rumbo. No tengo esperanza que sean los políticos por voluntad propia, pero sí tengo la esperanza que con la fuerza de varias voces nosotros vamos a reconquistar ese Chile del cual yo me siento terriblemente orgulloso. Sigo con el tema de los jueces. ¿Son ellos los que tienen que resolver ese problema? No deberían ser ellos, pero son ellos obligados por el sistema a hacerlo, y no lo hacen en todas las... También tú lo sabes, ¿no? Sí, no en todas. Mira, 70-30, por ahí vamos. Mira, fíjate, el tema de los inmigrantes es un tema tan complejo y tan injusto, que tú me hablas de los irregulares, las expulsiones, y yo me viene a la mente otro asunto que yo estoy llevando en 6 organismos distintos de manera automática, ¿no? Que es el tema de las AFP. Aquí se están quedando con centenares de millones, yo no sé si llega a ser hasta $1.000 millones de trabajadores a los cuales se les retiene las cotizaciones y luego se quedan en las AFP. Entonces tú luego me dices a mí, bueno, parece que ese discurso fuera de la izquierda, porque la izquierda habla que las AFP se convierten en tal o cual. Mira, yo no sé si es de derecha o izquierda. Ya te dije que mi padre era un perseguido de lo que aquí podrían llamar una dictadura de derecha, y mi madre fue externa perseguida junto a mi abuelo de lo que se conoce como la dictadura más horrenda y de mayor longevidad que existe en este continente, que a todo el mundo se lo olvida, que es la castrocomunista. A mí no me venga con eso de izquierda y derecha. Yo conozco bien... Sí, el tema puede ser que trascienda. Claro, que yo conozco bien cómo golpear a la derecha y yo conozco bien cómo golpear a la izquierda. Y los dos tienen que serenarse. Y en el medio del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho para proteger al ciudadano, mientras más débil, más protegido. Entonces, en las AFP, para hablar del tema inmigrante, nosotros vamos a la AFP propiamente, nos llegan los recursos de los inmigrantes. Vamos a la superintendencia, se alinea con la AFP. Vamos a los tribunales. Unos casos excepcionales nos dan la razón de que eso es propiedad privada de los trabajadores y debería entregarse. Y cuando llegamos a la Corte Suprema, por eso que cuando me hablan me hace ciertos ruidos, cuando llegamos a la Corte Suprema, aquellos que han rechazado las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema los declara igualmente rechazados. Y los pocos que ha tenido acogida, la Corte Suprema no se ha pronunciado. Entonces, yo te digo, aquí hay un problema de sistema con respecto a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque el discurso político tiene un peso muy grande. Los jueces, ¿por quién son electos? Por los políticos. Los empresarios, ¿a quién van a pedirle favores y consideraciones especiales? A los políticos. Cuando van a hacer las leyes, ¿quiénes lo hacen? Los políticos. ¿Quiénes son los que van a buscar los votos? Los políticos. Hasta que nosotros no logremos, como te dije antes, reencaminar el discurso de los políticos en Chile, vamos a seguir teniendo esta esquizofrenia en la que nos tienen sometidos. Claro, porque discurso. A lo que tengan la ley clara, los jueces se van a tener a lo que señale la ley. Así es. Que es la manera como se juzgan. Bueno, y es muy importante para nuestra audiencia que lo sepan, y es que dependiendo cómo deciden, lo comentaba don Braulio, parte del hecho de que en este país las sentencias que dicten las cortes tienen un efecto relativo, que solamente tiene efecto entre las partes que litigan. No es como nuestros países, por ejemplo, la comunidad venezolana, que me entiende que la jurisprudencia es normativa, es decir, se crea derecho que se aplica de forma general para todos. Acá en Chile no es así. Y tú puedes ganar un caso hoy y otro exactamente igual lo puedes perder al día siguiente, porque el juez tiene un ánimo diferente y sentencia diferente. Eso sucede. Así es. Eso sucede. Así es. ¿Cómo cree que podemos contribuir? Bueno, este es el escenario. ¿Cómo nosotros podemos encauzar o podemos contribuir ante este nuevo gobierno de José Antonio Kast a que se sienta y tenga el valor de sentarse en la mesa y reconocer lo que nosotros aportamos y de sincerar ese tema tan sensible como es la separación de familias
¿cómo, hasta dónde llega eso de la invitación? Porque lo cierto es que diariamente te quedan 180, te quedan 90 días, te quedan 93 días, te quedan 91 días, 89 días y así va. ¿Cómo podemos contribuir nosotros para esa solución? Porque tiene que solucionarse de alguna forma y lo cierto es que no será como él lo plantea. No porque lo diga yo, es porque la realidad es más fuerte que las voces. Mira, en mi bolsillo izquierdo está mi celular. Y del lado del corazón, yo tengo un video de María Corina, cuando una comunicadora chilena le pregunta sobre qué va a pasar con los venezolanos en Chile. Y está en mi bolsillo izquierdo, del lado de mi corazón, el video de María Corina, porque María Corina habla de dos cosas que yo he defendido desde que llegué: integración y reconocimiento de venezolanos como refugiados. Son desplazados, dice María Corina. Yo estoy convencido, porque conozco a María Corina muy bien, somos amigos, me siento honrado de su amistad. Además, es una premio Nobel de la Paz. Y bien ganado. Bien ganado, y es una venezolana que es una líder internacional. Nosotros vamos a tener en María Corina la principal aliada para ayudar a reconvertir este Chile en aquel Chile. Yo estoy convencido de eso. Y como estoy convencido de eso, te digo que apuntemos los ojos y nuestras peticiones a María Corina, porque desde su plataforma, que es muy poderosa, nosotros vamos a tener una protección especial para nuestros inmigrantes y especialmente para nuestros venezolanos. Confiemos en ella, te lo digo con toda sinceridad y además con toda certeza. Amén. Una pregunta que se escapa ya para finalizar, que se escapa de un poco de la pauta de toda esta interesante conversación que hemos tenido, es el escenario mismo de que María Corina hoy por hoy está en Europa reencauzando y bueno, reencontrándose con el presidente electo, Edmundo González. Ha dicho en declaraciones anteriores que se está motorizando un cambio ya de forma más acelerada en el país y que eso que no estamos, lo dijo días atrás, que no entendamos que estamos en una posición desfavorable. Muy por el contrario, no es desfavorable. ¿Cómo, según su opinión, cómo se darán estos acontecimientos? Días atrás se incautó un tanquero con 1.850.000 barriles de petróleo que iba a Cuba, de un tanquero iraní. Diariamente cazas norteamericanos entran al espacio aéreo y no los derriban, perdón. ¿Qué impacto puede tener eso en la región? Mira, ¿Cómo ve los días previos al final de la tiranía de Gaddafi en Libia, se hizo no sé si lo recuerdas, una exclusión de espacio aéreo y luego se fue simplemente aislando hasta que llegó el final de sus días. En el escenario actual nosotros vemos ya casi, y solo a través de un mensaje en X del presidente Trump, prácticamente una exclusión del espacio aéreo, un solo mensaje en una red social. No tuvo que ir a la OTAN, ni al Consejo de Seguridad, ni a nada. Lanzó fue un mensaje. Y ahora estamos viendo lo que posiblemente sea una exclusión marítima. Los días de Maduro están contados desde que esta operación empezó. Yo lo dije, la información que yo tengo desde el Departamento de Estado es que esto no hay marcha atrás y el final de esto es el rescate de la democracia de Venezuela. Y allí vuelve a jugar un papel fundamental María Corina y de lo que estamos hablando aquí en Chile. Muchos venezolanos que están deseosos de regresarán, pero muchos se quedarán aquí y nosotros nos encargaremos de protegerlos, como dije antes, defendiendo a nuestro Chile a través de la defensa de nuestros inmigrantes, y le pongo el nuestro a ambos porque así yo lo siento. Excelente, excelente. Don Braulio, ¿algún mensaje que le quiera dar a toda la comunidad que nos está escuchando hoy en este podcast? Tú hablabas en un momento dado, y lo noté aquí, de estos presos políticos que no tengan la oportunidad de sentarse y seguir conversando. Yo quiero rendir homenaje a un buen amigo mío que me acompañó en la cárcel saltando todo tipo de obstáculos, que es Alfredito Díaz, que murió en estos días en reclusión. Yo me puedo imaginar los últimos minutos de él, porque lo dije antes, la reclusión es una desesperanza absoluta. Alfredito era un hombre de una salud envidiable, era un toro en comparación conmigo. Eso te demuestra a ti las fuerzas negativas de la cárcel.
Así que yo también quiero rendirle homenaje a un buen amigo que fue solidario conmigo y que no verá por lo menos la luz en este plano. Y a través de él, mi solidaridad para con todos los familiares de los presos políticos que sufren muchísimo, igual que nosotros cuando estamos presos. Así que mi homenaje a todos ellos. Homenaje a todos ellos. Muchas gracias, don Braulio, y a todos los que nos escuchan desde este podcast Política y Tequeños, una iniciativa de la Fundación Nuevo Ciudadano en apoyo de la Konrad Adenauer para toda nuestra comunidad que le interesan temas de actualidad y temas de política. Muy importante que consideremos lo valiosa que es la democracia, lo valiosa que son la discusión de opiniones, que no es un paréntesis en nuestra historia, sino que es algo por lo que tenemos que luchar, preservar, mantener y perfeccionar. Muy queridos saludos a toda nuestra audiencia, muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Pórtense bien y nos vemos en otro episodio. Saludos.